Muy buenas tardes, señores estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar con funciones crecientes, decrecientes y constantes. Una función creciente es aquella que a medida que aumenta el valor de x, aumenta el valor de y. Como podemos observar en el gráfico, tenemos la gráfica aquí y observen pues que la línea o la función creciente está hacia arriba, mire. En cambio, en la función decreciente, a medida que aumenta el valor de x, disminuye en y. A esta definición se le llama la función decreciente. En cambio, mire, este es al contrario, de arriba hacia abajo, ¿sí? Y la constante, pues a medida que aumenta el valor de x, se mantiene el mismo valor en y. Mire, por eso la función sería una sola línea. Vamos a trabajar con este ejemplo descrito paso a paso. Aquí tenemos una tabla de valores ya completa, de las cuales ha ido ubicándose cada punto: 0 en x, 2 en y, 3 en x, 5 en y, tiene 5 en x, 3 en y 7 en x, 3 en y, ¿ya? Ahora, primeramente tenemos que saber que siempre se va a observar de izquierda hacia la derecha. También debemos de identificar el tipo de intervalo, que cuando está el paréntesis es abierto, mire, y cuando está los corchetes es porque es cerrado. Continuamos. Ahora, para poder hacer pues nuestra identificación de qué tipo de función es o cuál es el intervalo, tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a trazar un punto de x. Siempre vamos a trabajar con x, ¿sí? Con x vamos a trabajar un punto, ¿ya? Y vamos a subir hasta donde está el punto en donde empieza la gráfica. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿ya? Termina aquí, vamos a hacer otro punto en donde está la inclinación, mire, entonces si x está 3, mire, ¿cuánto tiene y? Aumenta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aumenta? Ya, mire, ¿cómo aumenta? Significa que es una función creciente, ¿ya? ¿Y cuál es el intervalo? Mire, vamos a tomar, como este de aquí es abierto, vamos a tomar que esta función va a tomar desde el menos infinito hasta dónde llegó, hasta dónde llega esa inclinación, hasta aquí. Entonces me quedaría que todos los números, mire como es abierto, todos los números menos infinito, coma, ¿hasta dónde? Hasta el 3. Observe, ¿ya? ¿Por qué ubiqué esto? Solo me voy a centrar en el eje de las x. Y no voy a tomar en cuenta para ubicar el intervalo. Una vez que hice la primera parte, ahora vamos a ver esta parte. Igualmente voy a ubicar de aquí una línea hacia arriba, ya en donde sé que 3x vale 3 y y vale 5. Perfecto. Vamos a ver en el otro punto. Voy a trazar otro puntito, ¿ya? En donde x vale 5, mire, y y vale 3. Mire, ¿qué pasaba cuando sucedía esto? A medida que el valor de x, mire, de 3 a 5 aumentó, ¿qué pasó con y? Teníamos primerito 5, ¿verdad? Y después, ¿cuánto tuvimos? 3. Entonces significa que disminuyó y sin embargo sería una función decreciente. Mire, aquí va bajando, por eso es decreciente. La primerita era creciente porque va subiendo. Ahora esta va bajando. Ahora el tipo de intervalo, ¿cómo lo hago? Miro en mi línea de las x, ya observo desde el pedacito que hemos trazado, veo de dónde empieza, mire solo en el eje de las x, miro desde dónde, desde el 3 y a dónde termina, mire, hasta el 5, mire, este pedacito, ¿cuánto cubre? Del 3 al 5, entonces sería una cerrada, porque mire, los circulitos están pintados, mire, están pintaditos, entonces sería desde el más 3
hasta el más 5. Más bien, ahora vamos a ver la última parte de nuestra gráfica. Igualmente trazamos una línea, ¿ya? Cuando x vale 5, y vale 3. Correcto. Mire, cuando x vale 7, y vale 3. Mire, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? En x aumentó y en y, ¿qué pasó? Se mantiene. Esta función se llama constante, ¿ya? Cuando x crece, y se mantiene. Es una función constante y significa que es una sola línea. Vamos a identificar su intervalo. Mire, vamos a ubicarnos desde aquí, siempre desde la derecha, desde la izquierda, perdón, hacia la derecha. ¿Sí? Mire. Y ubicamos y vemos aquí tenemos el 5 y termina en 7, ¿ya? Como en el anterior tomamos del 3 al 5, no vamos a cubrir el 5, ¿verdad? Entonces le vamos a dejar abierto, para no tomarlo al 5, vamos a dejar abierto del 5 hasta, ¿qué numerito sería? Hasta el 7. Tenemos aquí un nuevo problema. Vamos a identificar el tipo de intervalo que tiene esta gráfica, ¿ya? Vamos a ver. En primer lugar, ya les dije, de izquierda a derecha vamos a ubicar, ¿ya? Y vamos a hacer pues nuestras flechitas. Ya no lo vamos a hacer con las líneas, sino ya usted observe, mire, está creciendo, sería una función o un intervalo, ¿ya? Creciente, ¿desde dónde? Desde el menos 3 hasta dónde termina este crecimiento. Mire, 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 sube hasta él. No vamos a decir hasta el 4, no, porque está en Y. Tenemos que ver solo el eje de las X, ¿ya? Vamos a ver hasta dónde termina. Este punto es el 0, perfecto. Sería un intervalo creciente y como es cerrado, vamos a ponerlo cerrado. Mire, está el puntito pintado, cerrado, desde el menos 3 hasta el 0, que es abierto porque no tiene ningún punto. Sigamos. Vamos a ver de aquí hasta aquí, mire, de aquí hasta aquí, ¿ya? Vamos a ver cuál sería, mire, facilito, sería una constante, porque se mantiene en una sola línea y tendríamos un intervalo constante. Vamos a dejar abiertos porque no tenemos puntos, desde el 0 hasta el 5, muy bien, solo en X. Sigamos. Ahora tenemos desde el 5 hasta el 8. Mire, desde el 5 hasta el 8, ¿qué está haciendo esto? Está bajando, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle que es un intervalo decreciente, desde el 5 hasta el 8. Mire, solo X. Sigamos. Este pedacito de aquí, desde aquí empieza hasta donde termina, hasta aquí. Entonces sería un intervalo, mire, sube, 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 como sería creciente, y sería desde el 8 hasta el 13. Ahora mire este problema que le dice determinar si las gráficas que corresponden serían funciones. ¿Cómo vamos a determinar? Muy fácil, las gráficas usted puede realizar líneas, ¿ya? Líneas, y si usted ve que en esta línea hay un solo punto, ¿ya? Es una función. Mire, vamos a ver esta parte de aquí. Hay un punto, correcto. Uy, ¿qué pasó con esto? Mire, hay dos puntos que cortan esta línea. Significa que no es función. No va a ser función porque hay dos puntos. Recuerden de que para los valores de X o los valores de A, ya solo tenía un solo valor en Y. En este caso tienen dos valores, así que no sería función. Vamos a ver la siguiente. Mire, aquí tenemos un punto y otro punto. Entonces sería que no es función porque tienen dos puntos X, así que no sería función. Vamos a ver esta. Mire, hay un punto, acá también hay otro punto, acá también hay otro punto y se ve. Entonces no hay coincidencia, significa que para los valores de X solo hay un valor de Y, así que sí es función. La actividad pedagógica para el estudiante va a tener que realizar 3 preguntas, de las cuales la primera va a marcar si es el tipo de intervalo
que resulta en esta gráfica. Recuerde, solo observe el eje de las X cruzando pequeñas líneas, ya que usted puede ver si sería creciente, ya la decreciente, si es una constante, ya usted identifica y me marca aquí, ¿sí? En la segunda pregunta le corresponde a determinar si es que serían funciones o no. Ya recuerde el truquito, las líneas, si es que hay dos puntos, ya no sería función, y si no, y si solo hay un solo punto, sería función. En la 3, en cambio, observe, va a tener que realizar esta función, aquí va a tener que desarrollarla, va a ubicar los puntos, ¿ya? Los va a colocar aquí en la gráfica que es el plano cartesiano y va a determinar qué intervalo es, si sería creciente, decreciente o si es una constante, ¿ya?